Bienvenidos a una nueva edición de Aislados, día 53, lunes 11 de mayo. Ya llevamos 53 días de aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto es Aislados. Somos dos amigos hablando de deportes por Skype en tiempo de coronavirus. Yo soy Matías Baldi, como siempre está del otro lado Javier Saúl. Javi, ¿cómo andás? Hola Mati, todo tranquilo. Arrancó una semana que veníamos marcando de flexibilización en este aislamiento. Se empieza a ver un poco más de gente en la calle. Lo que sí me interesa es esto que se viene marcando, ¿no, Mati? Parece que hay más gente, dice, está explotada la ciudad y en realidad hay una sensación, no sé qué te parece, que no recordamos cómo era cuando estaba explotada y probablemente lo que hay es un poco más de la gente que veíamos en las últimas semanas. Yo creo que 60 días después perdimos totalmente la noción de realmente lo que era que esté explotada una ciudad. Bueno, de hecho yo escuchaba las cifras que daban oficiales sobre el uso del transporte público y algunos señalaban un incremento, obviamente, de la gente que va ahora, por ejemplo, en el subte, que se toma el subte, con respecto a los primeros 20, 30 días. Pero cuando esa cifra la contextualizás con la previa a la pandemia, al aislamiento del coronavirus, es solamente el 5% de todo ese enjambre humano que iba adentro de un subte. Entonces, creo que esa distorsión, es cierto que hay un poco más de gente en la calle, pero comparado con lo que era previamente, obviamente creo que no hay ni un punto de comparación, ni estamos a esos niveles de gente en la calle. Yo de hecho salgo acá a la puerta de casa, camino un par de cuadras y me da nostalgia de tomarme el colectivo para ir a jugar, no sé, al fútbol a Palermo. Es algo que hoy parece prohibido, que está prohibido en realidad, pues no se puede jugar al fútbol y uno tampoco debería andar por la calle si no es estrictamente necesario. Pero, viste, Javi, me queda esa sensación de extraño hasta lo más mundano. Sí, le pasa eso. Bueno, alguna vez lo hablamos en algún episodio, ¿no? Esto de extrañar la rutina. Eso que muchas veces uno se queja, uno reniega y finalmente cuando uno ahora está viviendo en este aislamiento, extraña ese día a día. Seguimos aislados, Mati, y sigue el podcast, decías bien, día 53 ya del aislamiento, con algunos matices que lo hicieron más obligatorio o menos obligatorio, pero aislamiento, en fin. Pueden suscribirse al podcast y así no perderse ningún episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox y en todas las plataformas de podcast que ustedes utilicen o que conozcan. Suscríbanse, pongan me gusta, 5 estrellas, bueno, todo lo que ya saben hacer para que tenga más visibilidad, para que más gente además escuche. La verdad, Mati, agradecemos los comentarios y agradecemos la cantidad de oyentes que se van sumando episodio tras episodio, y también pueden suscribirse al canal de YouTube de BW y así tener otra opción para escucharlo en formato video. Para el que no esté familiarizado con los podcasts, pueden sumarse, suscribirse, que les avise cuando hay un nuevo video y así seguir todos los episodios en la compu, en la tele o en una tablet, donde ustedes prefieran, pero una manera más de estar cerca de Aislados, Mati. La agenda empieza a moverse llamativamente, lejos de Argentina todavía, obviamente, y va básicamente en la Bundesliga. Es quizás el tema de la semana en lo que respecta al deporte y al impacto que genera, porque una cosa es que haya fútbol en Nicaragua o que haya hablábamos del OFC el otro día, o alguna cuestión en particular. La Bundesliga como liga tiene un poder significativo. Es bastante importante que se marque el regreso de este torneo, sobre todo en una Europa que todavía sigue contando infectados, sigue contando muertos, pero Alemania vuelve, y vuelve, Mati, con un protocolo que parece imposible para algunos países, pero que realmente se va a hacer realidad, valga la redundancia, en Alemania. Finalmente tendremos este fin de semana fútbol alemán. El contraste creo que se da, Javi, con, por ejemplo, esto que vos marcabas, Nicaragua, Bielorrusia, que es una situación diferente, ¿no? Porque creo que Nicaragua, Bielorrusia y otras actividades que nunca cortaron, es como que vivieron en una realidad paralela. Tal vez es uno de los primeros que recupera este grado de normalidad que atravesó todo el proceso, ¿no? La suspensión, el retorno ahora, pero como bien vos señalabas, el protocolo que salió completo son, si no me equivoco, Javi, 53 páginas, 50 Sí. páginas, 53 son los días que llevamos de aislamiento.
te quería preguntar, a ver, y podemos hacer una pequeña apuesta. ¿Cuántos días crees que antes de meternos en el tema, ¿no? ¿Cuántos días pensás vos que vamos a tener de aislamiento? Y por supuesto, ¿cuántos capítulos de aislados? Pero antes de que me respondas, salieron 50 páginas del protocolo de Bundesliga, donde se especifica realmente, Javi, a la perfección todos los detalles. Cuánta gente puede haber en cada sector del estadio, qué pasa si un jugador se contagia y demás minucias que vamos a estar repasando en estos minutos. Sí, vamos por partes. Primero, creo que la cuarentena se va a extender bastante. Yo tengo la sensación, Mati, que en algún momento se va a cortar o por lo menos va a ceder, como sí está pasando en Europa, pero que de todas maneras va a costar mucho volver a la normalidad. Entonces, ahí está el debate, ¿no? Si se sigue llamando o no, o seguimos considerando que estamos en un aislamiento. Si vos seguís sin tener actividad afuera, si seguís sin tener un montón de cuestiones de tu vida anterior, pero sí podés ir a cortarte el pelo y andar por la calle, no sé, no sé cuánto va a ser aislamiento y cuánto va a ser un cuasi aislamiento. Sí, me parece que por lo que pinta estamos para largo, no sé cuántos serán, y si llegamos al aislados 100 por lo menos tenemos que hacer algo, no sé, aunque sea invitamos a un Zoom, a comer todos en Zoom, no sé, algo, todos al mismo tiempo. Hay alguna fiesta, sí, algo hay que hacer, hay que celebrar. La gala de los 100 aislados. Por otro lado, sí, metiéndonos en esto que lo encuentran, Mati, siempre recomendamos que pueden obviamente buscarlo y tener más información. Nosotros vamos a hacer un repaso un poco de lo que es el documento. Lo encuentran en la página de la DFL, de lo que es la Federación Alemana, lo que es la Liga Alemana de Fútbol además, y lo encuentran en la parte de media.dfl.de, media.dfl.de, ahí con fecha del 1 de mayo del 2020, encuentran esto que es digamos, cómo tienen que operar desde el deporte, el deporte, la medicina, y cómo tienen que operar el fútbol durante este regreso, que marcamos esto, Mati, que en este aislamiento, semi-aislamiento, vuelve el deporte. Bueno, cómo tiene que moverse en esta anormalidad. 50 páginas que incluyen controles y protocolos, tanto en estadios, como en centros de entrenamiento, como en hoteles y hasta en los hogares de jugadores, entrenadores y gente que trabaja y está relacionada al fútbol. La verdad, un documento que vale la pena, que ya tiene 2 versiones, probablemente será actualizado durante el avance del regreso del fútbol alemán, pero que sirve como base. Y a ver si te parece esto también, Mati. Son 50 páginas en inglés y bastante entendible todo, pero me parece, Mati, que estos documentos sirven como base para también leer un poquito el futuro que nos puede encontrar a nosotros. No me quedan dudas. De hecho, por ejemplo, España está empezando a pensar en el retorno del fútbol y utilizando el protocolo alemán de la Bundesliga como referencia. Una Bundesliga, Javi, que empieza a marcar el camino, pero que también para mí ya estaba tirando algunos lujos por el camino, porque, por ejemplo, confirmaron que la final de la Copa de Alemania se jugará a puertas cerradas el 4 de julio, mientras que las 2 semifinales serán el 9 y 10 de junio, según informó este lunes la Federación Alemana de Fútbol. Bueno, veremos. Creo que ya está pensando demasiado a futuro. Esto que decíamos, por ejemplo, lo que pasó en la segunda división, de tener que excluir a un equipo que no pueda debutar en esta reanudación, ya es un llamado de atención. Como siempre, tenemos que hacer esta salvedad antes de meternos completamente en el tema, que creemos que va a poder jugarse este fin de semana, pero no sabemos por cuánto tiempo. Algo similar nos pasaba con la UFC. De hecho, hubo un caso positivo en la UFC, ya lo estuvimos repasando en uno de los últimos episodios. También en Alemania, ver qué pasa si hay contagios en alguno de los equipos de la primera división, de la segunda, como en este caso pasó con el Dinamo Dresden. Entonces no es fácil, y ya estar planificando qué pasará en junio o julio me parece demasiado. Pero bueno, Javi, metámonos en lo que es concreto y real, y es este análisis del protocolo que vamos a hacer. Sí, más que interesante el documento que marcábamos. Obviamente tiene conceptos médicos tanto para entrenamiento como para operaciones dentro de lo que son los partidos de fútbol profesional en lo que es el contexto de la pandemia del coronavirus. Y después está muy detallado, Mati. A ver, hay pautas para lo que es la organización en el estadio,
hay también procedimientos para lo que es la higiene en el estadio, para lo que es la producción de televisión, para lo que son los alojamientos en los hoteles. Está mucho este debate de dónde se van a juntar los equipos, dónde van a descansar en la previa, para una cuestión de contactos con allegados que pueden tener o estar infectados de coronavirus. Y obviamente hay hasta también pautas para la higiene personal en el hogar, en la vida cotidiana de los futbolistas, que me parece que es más que interesante. En primer lugar, lo que marca Mati, que me parece que está bueno y vale la pena, es que, por ejemplo, en lo que son los estadios, estamos hablando de zonificación. Zonificación que obviamente marca también la cantidad de personas que pueden estar en esos lugares. Y acá, Mati, insisto, pensemos en el futuro, o sea, lo que vemos ahora en Bundesliga en mayo de 2020 puede ser Argentina tranquilamente, septiembre, octubre, agosto, el momento que sea de este año. Y no es normal, no es lo que nos teníamos acostumbrado, no es el domingo de cancha que teníamos permanentemente. Tenemos una zona 1, que sería lo que es el interior del estadio, una zona 2, que ya estamos hablando de las tribunas, plateas populares y demás, y la zona 3, que es el exterior del estadio, obviamente con las limitaciones que siempre tiene lo que son las cercanías al estadio, no mucho más. Y me parece, sí, para destacar, Mati, más allá de la zonificación y de un montón de condiciones que pone para estar en cada lugar y qué grupos pueden estar en cada lugar, el tema de 300 personas en todo el estadio al mismo tiempo. Cuando decimos 300 personas en todo el estadio, estamos hablando de las 3 zonas. Y otra cosa, es imposible, está prohibido compensar personas ubicadas en cada zona. ¿Qué significa esto, Mati? Que no significa que 300 personas pueden estar 150 en una y 50 en otra, y después otras 100 en otra. ¿Se entiende? O sea, tenés un límite de 100 personas en cada zona, con imposibilidad de compensar, y 300 personas en total. Te digo que lo que es la flexibilidad que suele tener, por ejemplo, el fútbol argentino, suena por lo menos, acá suena imposible. No, olvídate, y además, cuando uno ve las dinámicas del staff, también tienen horarios, porque uno es, por ejemplo, si el partido es a las 15:30 de Alemania, a partir de las 8 de la mañana pueden entrar 10 personas, por ejemplo, que son 2 de seguridad y 8 de los que cuidan el campo de juego. A las 10 ya habilitan 38, esto en la zona 1, y así van permitiendo mayores accesos, esto en cada una de las zonas. Por eso decimos, está todo muy establecido, más allá de que obviamente siempre hay protocolos en cuanto a staff y demás. Acá es particular esto, que marcan hasta el horario exacto donde pueden estar, por ejemplo, hasta los jugadores, que el evento empieza a las 2 de la tarde, el partido es 15:30, 17:30 termina el partido y ya está. O sea, es el único momento, no pueden llegar antes de las 2, no pueden irse después de las 15:30. Es una situación de una puntualidad absoluta, algo que habitualmente en el fútbol, y más acá en la Argentina, no estamos tan acostumbrados a cumplir con el horario. Vos, por ejemplo, si vas a NBA, cubrís NBA o cualquier deporte en Estados Unidos, Popovich sale a hablar 5:45, 75 minutos antes del partido, y no empieza 44 o 46, empieza 45. ¿Entendés? Entonces el visitante habla 15 minutos después, y es una cosa impresionante la puntualidad. Y acá va a pasar algo similar, es decir, nadie va a poder exceder lo que está estipulado en este protocolo. En teoría, si todo sale bien y si todos respetan, no van a poder hacer nada. Y hay algo, por ejemplo, también, Javi, que no está acá en el protocolo, pero que sí lo advirtieron varios integrantes de diferentes clubes, y es que, por ejemplo, si el Bayern Múnich juega como local y aparece un hincha en las inmediaciones, le dan por perdido el partido al Bayern Múnich. Esto lo señalaron y me llamó la atención, y no está acá en el protocolo, pero sí es algo que señalaron hasta, digamos, desde adentro de cada club. Le pedían por favor a los hinchas no vayan, porque si aparece un hincha, un grupo de hinchas, se termina el partido y no, le dan los puntos al rival. Me pareció increíble. Sí, para marcar, y obviamente esto incluye a todo, para sumar a la dinámica esta que vos decías,
y esto incluye obviamente a jugadores titulares, jugadores suplentes, staff, referees, voluntarios, fotógrafos, bueno, tiene la verdad una estructura de horarios que es realmente increíble. Y a ver, para marcar un poco lo que vos decías y sumar datos. Por ejemplo, los jugadores, un partido que se juega 15:30, que tiene kickoff 15:30, tienen que estar los 22, obviamente, a las 14, los 22 están 15:30, los 22 están 17:30, pero hacia las 19 tienen que dar 4. ¿Con qué coincide esto, Mati? Que, por ejemplo, los de la agencia antidoping solamente pueden llegar al estadio 17:30, o por lo menos estar en lo que es la zona 1 del estadio 17:30, y quedan 2 a las 19, pero en la previa está muy claro que el número es 0. Y así se va moviendo. Los Ball Boys tienen que estar 4 a las 2 de la tarde, 4 a las 15:30 y 0 lo que es el end of match, o sea, el final del partido. Y la verdad que llama la atención, porque es una dinámica que a la primera que no se respete también va a afectar tanto como que esté un hincha en las inmediaciones que vos bien marcabas. O sea, se tiene que respetar todo casi como un reloj, la típica frase, un reloj suizo, pero en Alemania. Y la verdad que es casi para estudiarlo, digamos, porque si sos parte del staff, tenés requerimientos de tal manera, si sos jugador, tenés requerimientos de otra, tenés horarios y tenés tiempos de permanencia en cada sector del estadio. Decíamos, estadios con no más de 300 personas, 301, como bien decía Mati, será motivo de perder el partido. Y no solo eso, sino que en cada zona no más de 100, y también cualquier movimiento por afuera de eso va a afectar a lo que es el encuentro. La verdad que es interesante, es buen material de lectura y me parece que da procesos y un protocolo muy claro, muy estructurado y muy estudiado, se nota, Mati. Y obviamente algo para destacar, que también marcaban en lo que va a ser la llegada de los equipos a los estadios, que va a ser también tendencia y a nivel mundial en la cuestión de el famoso metro, 1.5 metros, ¿no? O sea, el distanciamiento social va a estar a la orden del día. Sí, acá es donde yo empiezo a tener más dudas en cuanto a la lógica de estos protocolos. Por ejemplo, sí, vos tenés la distancia mínima adentro del vestuario y demás, pero después, adentro de la cancha, en un córner te cruzás. Digo, sí. me parece que ahí ya, digamos, la frontera del protocolo empieza a desvirtuarse y no sé hasta dónde tiene sentido tal vez ser tan estricto en el vestuario, ¿no? A ver, obviamente cuanto más precauciones vayas a tomar, mejor, pero después adentro de la cancha es inevitable que en un córner se crucen todos con todos, como ya bien explicaron los epidemiólogos y diferentes especialistas de la salud, que correr generaría un distanciamiento social mayor necesario, es decir, si vos tenés que estar a 1,5 metros de distancia en normalidad, si vos corres, sudás y demás, tenés que estar a 10 metros. Por eso es que no se habilita, por ejemplo, salir a correr a un parque, acá haciendo el paralelismo en Argentina. Entonces, la verdad, Javi, esto me parece que estas reglas de distanciamiento entre los propios jugadores, a mí me suena ya excesivo, porque después adentro de la cancha no es que no te tocas, no te cruzas. Inevitablemente te vas a cruzar, es parte del juego. Pero bueno, de todas maneras, obviamente, cuanto más precauciones tomes, mejor. La realidad es que también, no sé, hasta las propias botellas, por ejemplo, que toman los jugadores, cada uno va a tener que tener la suya. Va a ser difícil, me parece, para sacar estas costumbres que tiene el fútbol, ¿no? Sí, me parece, Mati, que además va a haber cierto morbo. Recordamos que ya está pautado el regreso de la Bundesliga de una fecha 26, que va a tener, entre otras cosas, un clásico. Pero me parece que va a haber cierto morbo en que todos vamos a estar esperando el saludo, ¿no? Todos vamos a ver esperando quién rompe con estas reglas y obviamente le van a poner la lupa. A ver, los ojos del mundo, me imagino, sobre todo el mundo deportivo y futbolístico, en este caso, sobre Alemania y obviamente esperando a ver quién va a ser el que quiebre alguno de estas reglas, de este protocolo. A ver, algunas cuestiones a tener en cuenta y me parece, Mati, que suman a esto que vos decías. Tiene un montón de condiciones en la previa que no se van a respetar dentro del campo de juego. O sea, casi que no puedo caminar al lado tuyo en el túnel, pero después te puedo chocar en el área.
y estamos ante lo mismo, pero además tiene los famosos niños acompañantes, Mati. Sí. Olvídate. Las mascotas, olvídate. La foto de los equipos, no va a haber fotos de los equipos. O sea, va a haber fotógrafos detrás de los arcos, pero casi como una cuestión mínima. No hay ceremonia de apertura, no hay apretón de manos, no se organizan los equipos en grupos, viste que bueno, la típica foto. Y lo que se pide es además los bancos de suplentes con lo mínimo indispensable. Esa idea de voy al banco y además está parte del staff y alguno que quedó afuera, qué sé yo, bueno, va a ser todo lo mínimo indispensable. Suplentes, lo mínimo del cuerpo técnico, no todo el staff. El resto del staff tendrá que estar en otro lugar del estadio. Y después, obviamente, un montón de esto, ¿no? Chau a los saludos, chau a la foto, chau a un montón de cosas. Veremos, Mati, quién es el primero que rompe esto abrazándose por un gol. Sí, también hay algo, Javi, que me parece que es imposible, así como a nosotros nos pasa cuando salimos a la calle y tenemos el barbijo puesto, que la verdad, por más de que hagas el esfuerzo, te tocas la cara. Seamos sinceros, uno se pone el barbijo y piensa y repiensa y dice, no me tengo que tocar la cara, y tratás de evitarlo, lo evitás lo más que podés, pero en algún momento algún gesto te queda, te tocas la cara. Yo creo que acá va a pasar igual. ¿Cómo haces para de repente estar pensando en jugar, en que no podés? No sé, es muy complicado, me da la sensación. Por eso a mí no me cierra del todo esto. Lo mismo que no me cierra, van a hacerle test a los jugadores en la previa del partido. El protocolo dice que el test hay que hacerlo cuanto más cerca del partido mejor, pero no sé, me imagino que los jugadores también se moverán y me parece prácticamente imposible. La verdad, si lo logran, tendré que volver en un episodio futuro y decir, mira muchachos, en el episodio 53 asumo me equivoqué, pero para mí va a ser imposible que no haya un partido donde no haya un contagio y donde eso no sea no te digo una bomba biológica, como decían de aquel Atalanta-Valencia, porque acá vamos a tener 300 personas, pero sí me parece que va a ser muy difícil lograr que no haya un contagio, porque la verdad, Javi, me parece que es algo que tendrán que estar midiendo permanentemente. El día del partido que lleguen y hacerle un test. Entonces, desde el último test hasta el día del partido, y te puedes contagiar, y no sé, la verdad me deja muchas dudas, Javi, todo esto. Sí, y me parece que volvemos a estar ante la situación de que todo recae además, no solo de este buen protocolo o estos buenos protocolos, porque no solo la Bundesliga, la MLS también está proponiendo protocolos que hasta parecen imposibles de cumplir, pero que en el fondo lo que dicen es, bueno, nosotros estamos dando la base o las pautas para que esto pueda volver a cierta normalidad. Me parece que volvemos a caer en esto de la responsabilidad de cada uno, y ahí a donde la Bundesliga se le puede escapar por algún lateral, por algún costado, que un jugador del Friburgo no respetó alguna pauta de aislamiento, y eso influye después en el partido, influye en sus compañeros, o influye, digamos, cae mucho la responsabilidad de cada uno, y cuando vos te tenés que responder ante la responsabilidad de cada individuo, ahí puede haber muchas fisuras. Pasó en la NBA, cuando el primer contagiado tocaba los micrófonos hasta riéndose del coronavirus, y obviamente él no lo hacía a propósito, pero pasa, digamos, es innato del ser humano. Deseamos una Bundesliga que vuelve este sábado 16 de mayo, que el primer aperitivo que tendrá será nada más y nada menos que el Dortmund, escolta del Bayern Múnich, frente al Schalke 04, que es el sexto del torneo, y con chances de Europa, además el Schalke, y es el clásico para abrir, no fue casualidad que sea el primer partido. 10:30 de Buenos Aires, 10:30 habrá varios partidos de peso, pero el Bayern Múnich, el puntero, que tiene 55 puntos, 4 más que el Dortmund, tendrá que esperar hasta el domingo a las 13 de Buenos Aires contra el Unión Berlín. Me parece una fecha que obviamente va a cautivar. Suele cautivar la Bundesliga con algunos partidos destacados, pero me parece que esta vez, Mati, ante la ausencia de fútbol, va a ser, vamos a consumir todo lo que pase en la Bundesliga. Es casi como la pasión que nació con Bake Off Argentina,
esa locura que tenemos por decir, bueno, queremos algo que compitan, ¿no? Algo que se maten, queremos sangre. Bueno, eso está pasando los domingos a la noche, no pasará con la Bundesliga. ¿Cómo nos piden especial de Bake Off? Me parece que hay que dárselo a la gente, Javi. Es competencia pura en un momento en donde no tenemos nada o muy poquito. Bundesliga igual, Javi, esto a mí me suena raro que hayan puesto 5 partidos al mismo horario, 10 y media de la mañana acá. Podrían haber aprovechado y ponerlos un poquito más separados para que la gente se pase todo el domingo, todo el sábado viendo fútbol. Me parece, hubiera sido una buena decisión, pero se juegan, sí, son 5 partidos al mismo horario. Sábado 10:30, después hay uno 13:30. Domingo tenemos 2 partidos, nada más 10:30 y a las 13. Y el lunes uno 15:30. Bueno, esa será la fecha, los horarios de la fecha. Pero me parece, Javi, que es más allá de todos los reparos que tomamos y que éticamente tal vez a mí, por ejemplo, no me cierre, lo hemos hablado y tal vez hasta coincidimos. Bueno, para Alemania es una vuelta a la normalidad. Obviamente ponen, es cierto, una industria a caminar, y para el resto del mundo también será interesante distraerse un rato de esta situación. Sí, obviamente. O sea, es un poco de a ver, la maquinaria tiene que volver por una cuestión económica. Es un poco la apertura que se está dando en gran parte del mundo. Digamos, el mundo no puede seguir girando sin trabajo, sin producción. Por otro lado, está en juego las vidas. Es esa famosa discusión de economía o salud, pero por eso siempre decimos, y por lo menos es un pensamiento en el que coincidimos, que el que tiene que salir que sea por una necesidad, pero el que no tiene la necesidad económica, que pueda cuidar también su salud y la de los demás, pero bueno, obviamente está en cada uno. Me parece que está bueno, Mati, que además este protocolo que armó la Bundesliga y con el que piensa volver de alguna manera al ruedo, y obviamente veremos por cuánto, incluye estadios, incluye entrenamiento, incluye hoteles, o sea, incluye todo lo que uno está acostumbrado en el fútbol, pero además se toma el atrevimiento, se toma la función de dar pautas en la casa. Parece una repetición casi de lo que baja permanentemente de los gobiernos, pero da un paso más y obviamente da un par de recomendaciones que son, digamos, más que un par, son varias, muchas de las que conocemos, mucho de lo que tiene que ver con ventilación, espacios, qué pasa con los espacios comunes y demás, pero no solo eso, obviamente ropa, bueno, no tocarse la cara, un poco lo que decías vos. Me parece que lo que está bueno es que le marca al jugador, esto depende de vos. O sea, de todo lo demás nos encargamos nosotros. Que vos tengas tanta cantidad de gente del estadio, que pase esto y lo otro. Lo que son las guías, las guidelines sobre lo que es hogar y cuidado de higiene en el hogar, es un mensaje muy claro hacia el jugador de que el que lo tiene que respetar sos vos. Y cuando te digo no te contactes con un vecino, o no visites a un familiar, o quédate en tu casa si no tenés que salir, o respetar la distancia, te lo están diciendo para tu día a día, para la vida fuera del fútbol, y te la incluimos en el fútbol casi como una recomendación. Si no la cumplís ya estará fuera de nuestro alcance. Es que por esto yo creo que no va a funcionar. Obviamente, cuando yo digo que creo que no va a funcionar, es porque más allá de que uno tome todas las precauciones, y la verdad el protocolo vos lo lees, Javi, y está muy bien, más allá de esto que marcamos que tal vez es innecesario que los jugadores estén separados en el túnel, si después adentro se van a estar abrazando y camiseteando y yendo a buscar la pelota en un córner, que tal vez eso no tiene mucho sentido, pero a fin de cuentas, por lo que creo que podría no funcionar, es porque justamente, al fin de cuentas, depende del jugador, y depende de jugadores que son personas y habrá responsables más irresponsables, como en la sociedad misma. Por ejemplo, tenemos el caso de Salomón Kalou, que fue sancionado, suspendido, porque llegó y pasó riéndose y chocándose las manos sin respetar los protocolos. ¿Qué te asegura que si Salomón Kalou no está contagiado y no contagió 5 jugadores más? Y digo, a fin de cuentas, dependerá pura y exclusivamente de que los jugadores cumplan. Y es un poco el debate que tenemos no solo a nivel futbolístico en este caso, sino también a nivel social. Vos acá en Argentina podrías levantar la cuarentena y confiar en que todos vamos a hacer lo que debemos hacer.
Y la realidad es que obviamente además va a haber más contagiados y algunos que no van a hacer las cosas mal, e igual contagiarse, por eso uno no lo hace finalmente. Pero la razón por la que no se flexibiliza aún más es porque falta confianza. Digo, en este país y en todos. No es que pasa acá solo. No quiero el discurso de viste, Javi, de no, porque en Argentina no respetamos. Es muy difícil de respetar y hay gente que no lo respeta. Ni acá ni afuera. Y esto pasó en la Bundesliga, pasó con Salomón Kalou y puede pasar con cualquier jugador. Entonces, en definitiva, los que tienen que tomar conciencia son los jugadores. Y yo creo que va a ser muy difícil eso, porque como en todo, Javi, tenés gente que es muy responsable y gente que no. Sí. Me parece que pasa por ahí, me parece que sí está bueno que lo marquen. Y bueno, y por otro lado, está bueno que además esto está, digamos, destinado, obviamente, a lo que es Bundesliga 2, lo que es la liga femenina de fútbol, y también apunta obviamente en un futuro a que sea respetado tanto por equipos mayores y juveniles de lo que son las selecciones masculinas y femeninas de fútbol alemán. Decíamos, 50 páginas, encuentran el documento en lo que es media.dfl.de, es muy completo, el que lo quiera leer se puede interiorizarse, porque la verdad que nosotros hicimos un repaso muy por arriba de algunos puntos interesantes y llamativos, pero es muy amplio, tiene la verdad una estructura de horarios y hasta, no solo estructura de horarios, tiene mapas, tiene planos de cómo es la operación en tiempos de coronavirus. La verdad, Mati, interesante y un buen paso de la Bundesliga dentro de este contexto en el que quiere volver, por lo menos de marcar pautas, de marcar cómo se va a mover el fútbol alemán en su regreso. Veremos, Mati, y lo veremos diciendo por cuánto. Estamos en el mundo del potencial. Se juega, se jugaría, terminaría y así en adelante. Pero por lo pronto lo que sí sabemos que este fin de semana sí habrá actividad y después veremos por cuánto, pero se retomará con la fecha 26 de la Bundesliga 19-20. Un fútbol europeo que Alemania parece ser la punta, pero varios equipos, varias ligas empezarían a sumarse a este regreso, sobre todo en los primeros días de junio. Saliendo del fútbol, nos quedamos, Mati, en Europa, nos quedamos también cerca de lo que es Alemania y demás, y nos quedamos con una de las noticias de lo que fue la tarde-noche de este lunes, y tiene que ver no con el fútbol, decíamos, sí con la Fórmula 1, porque un alemán, justamente, Sebastian Vettel, deja Ferrari, abandona Ferrari al terminar 2020. Si hablamos de incertidumbre, Javi, realmente los rumores de las últimas horas, algo que de todas maneras planificábamos y pensábamos que podía suceder, porque Sebastián Vettel no seguiría en Ferrari, como bien vos marcabas, en una temporada 2021, que la otra vez se lo preguntamos a Pablo Viñone, cuando hablamos un poco de la historia de Ferrari, que por ahora tiene solamente a 6 pilotos confirmados, es decir, de toda la grilla, solamente tenemos 6 pilotos confirmados en sus respectivas escuderías, que son Checo Pérez en Aston Martin, Charles Leclerc justamente en Ferrari, Lando Norris en McLaren Mercedes, Max Verstappen, la figura de Red Bull, Esteban Ocon en Renault y George Russell en Williams. Una situación que obviamente plantea todo un panorama a futuro de incertidumbre total, y que es algo que ya existía previamente y que ahora no sabemos, con todo esto que está pasando en 2020, qué sucederá. Por ejemplo, termina contrato Hamilton con Mercedes, Bottas termina contrato. Digo, no es fácil. Vettel es uno de los que termina contrato, Ricciardo termina contrato, Carlos Sainz termina contrato. Menciono a estos pilotos porque son tal vez los que más chances tengan de ocupar un lugar en Ferrari. La realidad es que Ferrari va a apostar a Leclerc, que hemos visto durante la temporada 2019, las batallas entre Verstappen y Leclerc, que un poco representan el futuro de la categoría. Y yo creo que la salida de Vettel sería lo más lógico, porque, viste, Javi, no te sirve tener dos pilotos que están peleando por el campeonato. Han tenido muchos cruces, ¿sí? Públicamente, incluso las Ferraris de Leclerc y de Vettel. Entonces ahí tenés que darle prioridad a uno. La realidad es que cuando Leclerc llegó a Ferrari era el número uno, indiscutido.
cuando suma a Leclerc, bueno, ahí empieza a torcerse la balanza a partir de lo que fue la última temporada, es decir, Vettel número 1 indiscutido, cuando llega Leclerc empieza a cambiar la dinámica del equipo, la última temporada, los resultados de la última temporada definitivamente empezaron a dar vuelta la historia y Leclerc hoy es el número 1 del equipo y no es raro que Vettel se sienta así y que haya alguna modificación pensando en 2021. Todo esto, Javi, en un panorama de incertidumbre total, porque no sabemos qué va a pasar con la temporada 2020. Sí, es curioso, ¿no? Porque es la noticia de la Fórmula 1 y con mucho impacto mismo, mientras estamos grabando este podcast, está entre, digamos, las tendencias en Argentina mismo, aparece Sebastian Vettel y aparece en Ferrari y demás, o sea, generó impacto la noticia de esta posible salida anunciada por los medios que más llegada tienen, digamos, en Alemania, o sea que tiene buenas fuentes y también fue reportado por la Gazzetta dello Sport en Italia, o sea que hay fuentes que sostienen la idea de la salida de Vettel, pero esto se da, te dicen no va a estar en 2021, se baja de Ferrari para el año que viene, en un 2020 que no sabemos cuándo va a arrancar, en un 2020 que por ahora no tuvo actividad y que el calendario está pendiendo de un hilo, ¿no? No solo el calendario, que probablemente en algún momento regrese con público, sin público, más probable sin público, es que puede estar en riesgo también el torneo, digamos, el mundial, porque al no tener un mínimo de carreras puede también ser un campeonato medio extraño. Pero en ese contexto aparece la salida de Vettel, aparece un Vettel de 32 años que ahora es una incógnita. Los rumores de Italia dicen que Renault está atrás de Vettel y veremos finalmente qué es lo que sucede. Veremos finalmente qué sucede. La verdad, Javi, pensar en 2021 pensando en esta situación que estamos atravesando, que no sabemos qué va a pasar la semana que viene, es casi una locura. Pero bueno, es una de las últimas noticias que surgieron en el ámbito deportivo y tenemos una Fórmula 1 que tal vez haya sido de las más afectadas. Sí, una Fórmula 1 que por ahora no tiene acción y que veremos finalmente qué va a suceder en los próximos días. Por lo menos la acción la dan estas noticias. La acción la da, por ejemplo, Vettel. No tengo, Mati, un imperdible. Sí, cada tanto recomendamos algo de redes y demás, que lo tienen que ver, lo tienen que darse una vuelta. En este caso es simplemente un tweet y muy relacionado a lo que vamos a hablar seguramente en los próximos episodios, que es otra nueva semana, otro nuevo lunes de Last Dance, algo que nos apasiona a los dos, la mejor serie documental quizás de la historia. Coincidís en eso, Mati, ¿no? Lejos. Perfecto. Bueno, lo tuiteó @David Echrlich. David Echrlich. Básicamente que dice que alguien le diga a Michael Jordan que el coronavirus dijo que era mejor que él.